Ok, entonces vamos a empezar a ver la creación de materiales. Para esto, vamos a conocer un concepto que se llama PBR. Materiales PBR, que es sus siglas en inglés, se corresponde a Physical Based Rendering o render basado en física. ¿Ok? Ya vimos que para renderizar trabajamos en flujo de trabajo lineal, que es la única manera de calcular correctamente una iluminación, porque no hay luz que no sea lineal en el mundo que conocemos. ¿Okay? Entonces esta es una forma de tratar de imitar la realidad. Lo mismo con la cámara, estamos usando una cámara física porque estamos tratando de recrear las propiedades físicas de una cámara. Y lo mismo pasa con los materiales. ¿Okay? Es relativamente nueva esta manera de hacer los materiales, relativamente nueva, o sea, 10 años tal vez. Antes no se hacían así, antes era mucho más complejo, pero se crearon estos materiales PBR, ¿ok? Entendiendo que la luz es un fenómeno complejo que se puede considerar como una onda y como un rayo, ¿ok? A nosotros nos interesa que la luz se comporte como un rayo, ¿ok? Entonces, aspectos generales de materiales en V-Ray y que también son aplicables no solo a V-Ray, por eso es materiales PBR más que materiales V-Ray, porque es un flujo de trabajo, una forma de trabajar que es replicable en muchos diferentes software. ¿Okay? Vamos a ver que existen dos modelos, pero para adelantarles, V-Ray usa un modelo PBR y usa particularmente el modelo PBR que se llama Specular Glossiness. Su contraparte se llama Metallic Roughness. ¿Okay? Lo vamos a ver más adelante, pero finalmente V-Ray usa el modelo PBR que se maneja como Specular Glossiness. ¿Okay? Esto quiere decir que nos dice cómo es la superficie, ¿vale? Para crear materiales en 3D Max, lo único que tenemos que hacer es presionar la letra M o ese pequeño icono que puede variar dependiendo de la versión de 3D Max, pero lo que no varía es presionar la letra M. Presionar la letra M nos va a abrir un editor de materiales, que es este, que en un principio pudiera resultar un poco intimidante, igual que 3D Max, pero en realidad no lo es. ¿Okay? Se divide en tres partes principales. En la parte izquierda es donde nosotros tenemos los diferentes mapas y materiales a los que estamos disponibles en el software. La parte central es la parte donde nosotros vamos viendo las conexiones. Esto es un material que se llama por nodos. ¿Okay? Anteriormente no era así. Anteriormente, si han usado V-Ray con SketchUp o V-Ray con Revit, van a ver cómo era, como se ve esa forma de hacer materiales, es como antiguamente lo hacíamos en 3D Max. Le voy a poner aquí en modo, así anterior, ustedes así lo ven en SketchUp o en Revit. Yo ya no me acostumbro a hacerlo así, ya es muy complicado, muy poco intuitivo, y ahorita van a ver por qué. ¿Okay? Me voy a regresar al slate, que esto es mucho más fácil de entender, más fácil de seguirle literalmente el hilo a lo que estamos haciendo. ¿Ok? Y del lado derecho, entonces, del lado izquierdo vamos a tener lo que son nuestros materiales y nuestros mapas. En el centro todo lo que estamos haciendo. Y del lado derecho, cualquier cosa que toquemos, lo que toquemos, en este caso estamos tocando este material, nos va a aparecer las propiedades desglosadas de ese material o de ese mapa. ¿Okay? Y en la parte de arriba tenemos como la versión chiquita de todo lo que tenemos aquí, ¿no? Porque se le puede hacer zoom, así como a cualquier otro programa. Aquí se le puede hacer zoom y podemos tener una gran cantidad de materiales. Y como muchos otros programas, aquí hay una pestañita. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener varias pestañas para organizar nuestros materiales en un archivo. ¿Ok? Entonces realmente no es tan complicado. Hay que entender que hay dos cosas primordiales: materiales y mapas. Los materiales es lo que en inglés van a encontrar como shader. ¿Okay? Un shader es un programa, un material que tiene todas las características para poder generar la textura que nosotros necesitamos, que ese es el shader. Son los materiales.
Y otra cosa son los mapas. Un mapa, lo más normal o para entenderlo es que su uso mejora la calidad de un material. Un mapa puede ser una imagen, un mapa puede simular, o son imágenes o son cálculos matemáticos representados en imágenes, ¿ok? Pueden simular humo, imágenes que simulan ruido, imágenes que simulan células o que generan cosas aleatorias para usarse con los materiales, ¿ok? Del lado izquierdo, donde aparecen los mapas y materiales, van a ver que están en diferentes categorías. Materiales generales, los que ya trae cargados por defecto 3D Max, igual que Scanline, que son digamos que el motor de render básico de 3D Max, y el V-Ray, ¿no? Cuando tenemos V-Ray se activan los materiales de V-Ray, obviamente, si no se instala V-Ray, no hay materiales de V-Ray. Y los mapas que tenemos, mapas de open source, los mapas generales que ya vienen instalados, los mapas generales que trae 3D Max, mapas de ambiente y también tiene los mapas especiales de V-Ray, ¿ok? Recomendación, si usan el motor de render V-Ray, usamos materiales V-Ray. Si usan el motor de render Corona, usan materiales de Corona. Si usan motor de render FS Storm, usan materiales F-Storm, porque tienen que ser compatibles. El material general de 3D Max por lo general es compatible con todos los motores de render, pero no es el más eficiente, ¿ok? Nosotros vamos a usar el material de V-Ray, pero finalmente es aplicable lo que vamos a ver para diferentes cosas, ¿ok? Ahora, ¿dudas hasta aquí? Bueno, algo bien importante que hay que entender. Los materiales o los mapas, ahorita vamos a ver esta parte. Me voy a regresar a la presentación. Se los dejo en inglés esta parte, que se llama el modelo de Disney. Se los dejo en inglés porque desgraciadamente mucha información no la van a encontrar en otro idioma, ¿okay? Entonces tienen que acostumbrarse. Digo, afortunadamente ya hay Google Translate, ya hay formas más fáciles de pasar esto, pero finalmente hay cosas que no van a poder encontrar de otra manera, ¿no? ¿Entienden lo que dice aquí? ¿Quién me dice qué dice ahí? A ver. Siguiendo Nuestro éxito. nuestro éxito con físicas basados en cabello en la película de Leonardo, Ajá. empezamos a considerar shading basado en física, modelos basados en física para nuestro rango de materiales. Una gama más amplia de materiales. Con el modelo de cabello basado en física somos capaces de lograr una gran Mayor grado de riqueza visual. mientras nuestro control artístico igual, no, como sea. De cualquier manera, no te preocupes. Ha probado tener ciertas dificultades para integrar la luz con el cabello con el resto de la escena, lo que ha... Sí, o sea, especiales para eso. Dice que el modelo basado en física tuvo problemas de iluminación porque el cabello estaba basado en física, pero el resto de los materiales usaban shadings específicos para las cosas. O sea, un shading para tela, un shading para piel, un shading para pasto. ¿Ok? Adelante. Las películas que queríamos que incrementaran en la riqueza visual, todos nuestros materiales, mientras hacer que la luz se escondiera más consistentemente entre los materiales y el ambiente. Y también queríamos Mejorar. la productividad física a través de controles. Así es. Gracias. Ok. A ver, ¿quién más? Ya que no sea Natalia. ¿Qué dice aquí?
¿No? ¿Sí o no? Quien sea. Ajá. Nuestro nuevo modelo basado en física. Nuevo modelo de reflectancia basado en física. Dirigidos por el arte. Uh-huh. Desarrollar un modelo principal en lugar de un modelo estrictamente físico. ¿Okay? Aquí les dejo la liga al documento completo, por si lo quieren leer. Es un documento muy interesante, está en inglés, de Disney. Sus principios es que debe ser un modelo intuitivo más que basado en física. Debe ser más intuitivo, ¿ok? No necesariamente preocuparte por la física o cálculos físicos. Debe haber los menores parámetros posibles, los menos que sean posibles. Los parámetros van de 0 a 1, siempre que sea plausible. Los parámetros deben permitir empujar más allá de ese valor de 1 o de 0 cuando haga sentido o sea necesario para el shader. Y todas las combinaciones de los parámetros deben ser tan robustas y plausibles como sea posible. ¿Okay? Eso lo hizo el área de desarrollo de Disney, los que hacen las películas de Disney Animation Studios, no Pixar, Disney Animation Studios. Y hicieron ese modelo y lo liberaron y dijeron, ahí está el modelo de Disney, y la gente lo empezó a usar. ¿Okay? Crearon ese modelo y entonces tienen estos diferentes parámetros que no todos aparecen en todos los programas, pero muchos de los softwares ocupan el modelo de Disney como base, ¿okay? Que usa parámetros de subsurface o lo que aparece debajo de la superficie, si un material es metálico o no es metálico, la reflexión especular, que ya veremos qué es, el tinte especular, el roughness o la rugeza del material, la rugosidad del material, la ancitropía, que es cuando es metálico, tiene ancitropía, el sheen, que es como una capa en las telas, y el tinte, el sheen, igual que el clear coat como para materiales más plásticos o como de plastilina. Pero vean que los valores van del 0 al 1, ¿no? Cómo se ve cuando está 0 y cómo va cambiando conforme va aumentando de 0 a 1. Esos son los diferentes aspectos físicos que nos dice cómo es un material. ¿Ok? Luego, por último, ¿qué dice aquí? Para... Ajá. Todos los materiales. Que seguían usando el de enredados. ¿Ok? Bueno, ya lo demás dice otras cosas, ¿no? Pero finalmente ese modelo se usó por primera vez en la película Wreck-It Ralph. Todos esos materiales fueron creados. Y es curioso, porque es una película que aparece en un mundo virtual, que se desarrolla en un mundo que no existe, y usan un modelo basado en física real. Es algo curioso, ¿no? Para que vean lo útil que es, ¿no? Ya finalmente, después de Wreck-It Ralph, todas sus demás películas están tratando de empujar ese modelo, a usarlo para que sea el único modelo que necesiten y que no tengan que trabajar de más. ¿Okay? Y como les digo, ese modelo, Disney lo hizo y les dijo, ahí está, tómenlo, se los dejo. Y efectivamente la comunidad lo hizo. Lo agarró y me gusta decirles esto porque luego me da mucha risa cuando la gente siempre, cada año en los Oscars se enojan porque Disney ganó la mejor animación. Y no tienen idea de la cantidad de información que Disney hace y de investigación que hace y que libera para generar imágenes en 3D. Pero bueno, entonces, como vimos en el modelo de Disney,
los valores en muchas ocasiones en la creación de materiales van a ir de 0 a 1, ¿ok? Para definir qué tan intenso es un valor, de 0 a 1, ¿ok? Y para efectos prácticos, 0 quiere decir no y 1 quiere decir sí, ¿ok? Y todo lo de en medio es más o menos, ¿ok? En otras ocasiones usamos mapas que son colores o que son coloreados en blanco y negro, donde pasa lo mismo. El negro es 0 o es no, y el blanco es 1 o es sí. Y toda la gama de grises entre esas dos cosas es más o menos, ¿ok? Entonces, para que se entienda esta parte, ¿no? Los valores generalmente van del 0 a 1, el 0 por lo general significa no, el 1 por lo general significa sí, el negro es equivalente al 0 o al no, y el blanco es equivalente al 1 al sí. O sea, si vemos esta imagen, que es una imagen de manchas de dedos, aquí va a decir que donde hay blanco, en el material se van a ver las manchas de dedos, y donde hay negro no se van a ver esas manchas de dedos, ¿ok? O si vemos este material que es, o este mapa, que es como de un mosaico, de una loseta, este mapa nos está diciendo qué tan brillante es la superficie. Entre más blanca sea la superficie, más brillante va a ser en esa zona. Entre más oscura o más tirando hacia el negro, menos brillante va a ser, ¿ok? Eso quiere decir. Entonces, vamos a crear un material y vamos a ir viendo esta creación de materiales PBR. Para crear un material no hace falta más que abrir el editor de materiales. Abrimos la parte de los materiales. Le decimos que vamos a crear un material de V-Ray. Se despliega una serie de materiales diferentes creados por V-Ray. Materiales de dos caras, materiales para mezclar, materiales de bump, materiales para pintura de coches, materiales para hacer SSS, materiales para hacer flakes, que son como luciernaguitas o lucecitas, etcétera, etcétera. Pero el material que van a usar el 99% de las veces es ese material que se llama V-Ray Material, V-Ray MTL, ¿ok? Entonces, ya sea que ustedes arrastren, le den clic y arrastren aquí a la parte central, o en la parte central ustedes den clic derecho y le dicen que quieren un material de V-Ray y un V-Ray Material, cualquiera de las dos es exactamente lo mismo, ¿ok? Voy a hacer eso mismo aquí. Voy a los materiales, quiero un material de V-Ray, V-Ray Material, ya sea que lo jale, ¿ok? Lo jale o lo borro, clic derecho, materiales, V-Ray, y ahorita que quiera cargar, como está capturando. Ay, es que creo que está actualizando. Espero que me deje porque creo que está bajando una actualización. Materiales, V-Ray, V-Ray Material, ¿ok? Cualquiera de las dos cosas es exactamente lo mismo, ¿ok? Desde aquí, desde la parte derecha, ¿ok? Desde aquí, desde la parte derecha, ustedes van a ver que les va a asignar un nombre de material. Por defecto va a decir material 1, material 2, material 25, material 646, el que sea, ¿no? Pueden ustedes cambiarle el material que quieran para tener un orden en lo que están haciendo, o pueden dejarlos así. Si no son muchos materiales, no pasa nada. Pero bueno, a veces es bueno tener ese orden en los materiales, ¿ok? Entonces, ahora sí. Entonces, si hablamos de los rayos de luz nos dicen que un rayo de luz tiene una trayectoria que es en línea recta y va a seguir en línea recta hasta que no choque con una superficie, ¿ok? Puede pasar por un medio homogéneo o puede pasar a través del aire o a través del agua y puede cambiar un poco su dirección mientras no choque con una superficie, ¿ok? Y lo que se tiende a hacer es que tienden a comportarse de manera predecible, ¿ok? Cuando un rayo golpea una superficie, suceden dos cosas. El rayo puede rebotar
y el ángulo que rebota es exactamente el mismo ángulo en el que entró, ¿ok? Que se llama el ángulo de incidencia. Esto es importante porque aquí está una palabra que se llama normal, ¿ok? Acuérdense que cuando hablábamos de los materiales, perdón, del modelado, y les decía que las normales de los objetos eran las caras positivas de las geometrías. Esas caras que de repente se veían negras, 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 es porque no tenían las normales hacia el lado correcto. ¿Qué quiere decir? Que si un rayo pega en esa cara, no va a rebotar o no se va a calcular de manera correcta, porque las normales no están hacia el lado correcto, ¿ok? En este caso, pues todas las normales, digo, aquí se ve negro, pero es por el mismo doblez de la tela, pero vemos que todas las normales están del lado correcto, entonces se va a comportar de una manera correcta. Y finalmente va a cumplir esto, que por donde entre la luz, pues va a rebotar en el mismo sentido, ¿ok? La segunda cosa que puede pasar cuando un rayo llega o golpea una superficie es que el rayo pasa de un medio a otro, la atraviesa, ¿ok? Y la luz cambia su ángulo, o sea, la luz se refracta, ¿ok? La luz es refractada. Son las dos cosas que pueden pasar. Entonces, ¿qué es el color? A los que les pedí que era el color. Así es. Que estamos hablando de la luz como onda, ¿no? Ya saben que la luz golpea el objeto, absorbe las ondas y regresa las que no absorbió, ¿ok? Pero finalmente nos interesa más los rayos, ¿ok? Los rayos de luz que entran, los que absorben y los que regresan, ¿no? Eso es el color. También cuando... ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, pues, a nuestros materiales, voy a seleccionar esta bolita del centro y le voy a aplicar el material seleccionado con este botoncito de asignar material a la selección. Como tengo seleccionado esta esferita, lo voy a asignar y ya se pintó de gris, ¿ok? Entonces, el color también en muchos casos se le va a llamar difuso, que es la reflexión difusa, ¿ok? Cuando un rayo entra a un objeto, la reflexión difusa es aquella reflexión que pasa ligeramente abajo de la superficie, ¿ok? El rayo entra, rebota varias veces y luego sale, ¿ok? Pero la distancia en la que entró el rayo en el objeto es tan minúscula que digamos que para cálculos matemáticos de los programas esa luz, ese cálculo se desprecia. O sea, no se calcula esa luz difusa que entra y damos por sentado que el difuso, la reflexión difusa es el color que estamos viendo o la textura, lo que vemos, el color básico de la superficie, ¿okay? Esa es la reflexión difusa. Es por eso que muchas veces en los programas van a ver que el color se le llama, por ejemplo en el caso de V-Ray y de 3D Max, le llaman difuso. Aquí dice diffuse. Ese es el color. En otros programas le van a llamar base color o en otros programas le van a llamar albedo. Las tres cosas es exactamente lo mismo, ¿ok? Es la luz o es el color que vemos del objeto y es esa reflexión difusa que pasa ligeramente abajo de la superficie y que no la estamos calculando, la damos por sentada, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que yo le puedo decir aquí al programa que este objeto es café, es rojo, es verde. Dato interesante, el café no existe. ¿Sí sabían eso? Que el café no existe, el color café no existe. No existe. ¿Dónde está el color café? Es naranja. Es un naranja muy oscuro. Dato curioso. Los perros son naranjas, no son cafés. Cuando vean un perro, véanlo y es naranja. ¿Vale? Los osos también son naranjas. Naranjas muy, 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 muy oscuros. Un dato interesante. Pero bueno,
Aquí me voy a regresar, estoy seleccionando el color y vean que tengo pues aquí el espectro de los colores, el RGB, el tono, saturación y el valor, y un rango de blanco, que controla de blanco a negro, ¿no? Algo bien importante en este modelo basado en física es algo que conocemos como la conservación de la energía. ¿Por qué es importante este concepto? ¿Por qué? Porque la luz que toca un objeto nunca va a ser la misma que la que sale. ¿Okay? Siempre se pierde algo, generalmente en calor. Generalmente la luz entra a un objeto, el objeto la absorbe, parte de esa luz se transforma en calor y regresa. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Como les dije, que la luz nunca va a ser más intensa después de que rebote en la superficie. ¿Okay? Para efectos prácticos, en la vida normal, en objetos no creados por el hombre, en el mundo normal, la nieve recién caída es lo que más refleja la luz. Y más o menos la refleja en un 80 y 90%. La nieve recién caída es lo que más refleja la luz en el mundo normal. Ya hay materiales sintéticos que reflejan el 90 y tantos %, y le avientan un rayo de luz y parecen lámparas. Pero en la vida real, normal, la nieve es lo que más refleja. Y lo que menos refleja más o menos es el carbón. Carbón quemado refleja por ahí del 2% de la luz. ¿Okay? Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque cuando ustedes estén haciendo materiales básicos, por ejemplo yo que estoy seleccionando un color, ¿qué quiere decir esto? Que cuando ustedes seleccionan un color, por ejemplo un blanco, ¿no? O sea, por ejemplo un blanco, y dicen, quiero que el material sea blanco, y se van al blanco. Eso no es físicamente correcto, ¿okay? Porque no existe un blanco en la vida real, no existe, no hay manera, porque pierde algo en el transcurso, ¿okay? Quiere decir que el blanco en realidad es un gris pálido, ¿okay? El blanco es más o menos por ahí. Lo mismo, cualquier color que ustedes elijan nunca va a ser el color saturado, nunca, porque no es físicamente correcto, no cumple esa parte de la conservación de la energía. Entonces siempre los colores van a ser ligeramente desaturados, un poquito más abajo de lo normal, que cualquier color que ustedes elijan. Entonces eso es importante porque empiezan al principio a irse a los extremos, y eso, como les digo, pues realmente no existe. ¿Ok? Ese es el principio de conservación de la energía. Ahora, la reflexión difusa y la reflexión especular. Ya vimos que la reflexión difusa es la que pasa ligeramente abajo de la superficie y que descontamos y no calculamos. La damos por sentada, es el color que vemos. La reflexión especular es lo que pasa exactamente en la superficie, no abajo, exactamente en la superficie. Los reflejos especulares son los que pasan justo donde el rayo golpea. Donde el rayo golpea, rebota, y eso es reflexión especular. ¿Okay? Puede ser que la superficie esté ligeramente, no esté lisa, que tenga variaciones, pero va a seguir rebotando la misma cantidad de luz. La misma cantidad de luz está rebotando. Lo que pasa es que la superficie está más dañada y pareciera que refleja menos luz, pero en realidad nada más es la superficie la que cambia. Pero aquí y aquí es la misma reflexión. ¿Okay? La misma cantidad de luz que se refleja, pero dependiendo de cómo sea la superficie, pareciera que hay menos reflexión. ¿Okay? Más bien tiene que ver con la superficie. Entonces, la reflexión especular o los especulares es lo que pasa en el rebote de la luz directa en la superficie. ¿Vale? Para esto existe algo que se llama teoría de microfacetas. ¿Okay? ¿Qué dice esta teoría? Nos dice que todas las superficies que existen están compuestas por pequeñas caras, chiquititas, que no las vemos, pero ahí están, ¿no? Que si nosotros tenemos una superficie, la que sea, y le ponemos una lupa y la queremos ver más grande, vamos a ver que esa superficie no es lisa como la vemos, sino que en realidad
tiene pequeñas caras, pequeñas altas y bajas que no estamos viendo y que están ahí y que afectan el cómo se refleja la luz. ¿Ok? Un BRDF es esto que estamos viendo, un shader, una forma de hacer materiales. Se basa en la teoría de microfacetas. ¿Ok? Entonces, a nosotros, en esta teoría de microfacetas pasan dos cosas, el shadowing y el masking, que es lo que les decía, que pareciera que por eso reflejan menos las cosas entre más dañada sea una superficie. Porque cuando una superficie está muy dañada, va a pasar que a veces los rayos de luz que entren no puedan salir, como es este caso, ¿no? O va a haber rayos de luz que no entran o no llegan a tocar la superficie porque hay partes de estas microcaras que no lo dejan entrar. ¿Ok? Entonces, por este daño de la superficie es que a veces pareciera que un objeto refleja menos que otro, pero en realidad lo que cambia es la rugosidad de esa superficie. ¿Ok? Entonces, nosotros aquí tenemos un valor. Déjenme ver si en esta de Prezi, aquí, sí. Tenemos el valor difuso, que ya vimos que es el color, y tenemos la reflexión. Por defecto viene en negra. ¿Negra qué quería decir? ¿Cero o no? ¿Ok? Eso no es real. Todo refleja, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Refleja más o menos en base a su rugosidad. Entonces, este valor, para que sea físicamente correcto, aquí en reflexión siempre tiene que ser blanco. O sea, tenemos que decirle que sí está reflejando. Acuérdense, de 0 a 1 o de negro a blanco. Entonces, en este caso, no es negro, es blanco, y vean cómo cambia el material. ¿Ok? Le estoy diciendo que sí refleja, porque todo refleja. No importa cómo sea, todo refleja. Y aquí el valor que nos va a decir cuánto está reflejando es el valor de glossiness. ¿Ok? Este nos dice si la superficie es lisa, totalmente lisa, o tiene rugosidades. ¿Ok? 1 es una superficie totalmente lisa, es un espejo. 0 es una superficie totalmente rota, totalmente con muchas variaciones, como si rompieran un gis y vieran cómo se ve esa parte donde se rompe. Es una superficie muy dañada. ¿Ok? Entonces, si yo pongo 0 aquí, es una superficie que le llaman Lambert. No está reflejando nada porque la superficie está tan dañada que no lo permite. Nunca nos vamos a ir a 0, pero lo que quiero que entiendan es que este valor controla de 0 a 1. Si le pongo 0.7, vean que me está diciendo que está reflejando menos porque el material está más dañado, hay más cosas que pasan en esa superficie. Si le pongo en 0.5, pues lo mismo, ya la reflexión ya casi no se ven esos reflejos, ¿no? Sí está reflejando porque aquí se ve esa parte blanca, pero pues ya no está realmente un reflejo cristalino. Si lo regreso a 1, pues ahí se ve, ¿no? ¿Ok? Lo voy a dejar como en 0.8, más o menos. O sea, piénsenlo, o sea, el 1 es una superficie lisa, 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 el 0 es un gis roto, así totalmente dañado. Y lo que hay en medio. ¿Ok? El otro valor que vamos a ver aquí, que después de la reflexión, es la refracción de la luz. ¿Ok? La refracción es un cambio en la dirección del rayo de la luz. ¿Ok? Que es algo que pasa en un vaso con agua. Aquí está la luz, el rayo de luz está entrando, pero está pasando por tres ambientes diferentes. Uno es el aire, otro es el cristal y el tercero es el agua. ¿Ok? Entonces el rayo, por eso nosotros cuando vemos en este caso un popote a través de un vaso con agua, pareciera que cambia dónde está ubicado el popote, pero lo que está cambiando en realidad es el rayo de luz. ¿Ok? Entonces, esa desviación de la luz se conoce como índice de refracción, o IOR. Perdón si me pongo muy técnico, ¿eh?
Ok, entonces el valor IOR no lo tienen que calcular ustedes, ya existen tablas, ¿no?, que nos dicen cuál es el valor del índice de refracción de los objetos, ¿no? Hay valores comunes que nos vamos aprendiendo, se van a ir aprendiendo. Por ejemplo, como les pongo aquí, ¿no? El del agua tiene un IOR de 1.33, agua tibia, o sea, agua a temperatura ambiente, ¿no? No agua congelada ni agua hirviendo, porque cambia. O por ejemplo, un vidrio tiene una placa de vidrio, tiene un IOR de 1.52, ¿no? No sé, la leche tiene otro IOR. Dependiendo del material, el humo tiene otro IOR, otro índice de refracción. Ya hay medidas, ya están calculadas, no las tienen que hacer, simplemente las buscan en internet, IOR de tal material y lo van a encontrar, ¿ok? ¿Por qué esto es importante? Porque voy a crear otro material, lo voy a duplicar igual con Shift, lo duplico y le voy a decir que el difuso puedo dejarlo totalmente con color o lo puedo poner en negro, realmente no importa, porque al momento de decirle que hay refracción ya se pierde el color. ¿Por qué? Porque la luz está atravesando ese objeto, ¿ok? Siempre va a haber reflexiones, siempre las va a haber, pero al momento de decirle que la refracción es blanca, ese objeto está refractando, está dejando pasar la luz, y aquí en esta parte, abajito dice IOR. Por defecto trae 1.6, que es un valor, digamos, normal para la gran mayoría de los materiales. Si ya sabemos específicamente qué queremos, le ponemos ahí el IOR que queramos, que vimos que el de cristal era 1.52. Entonces yo le pongo aquí 1.52 y eso está comportándose como un cristal. Y vean que también tiene un valor que también se llama glossiness, ¿ok? ¿Qué nos dice ese valor de glossiness? Nos dice qué tan turbia es ese objeto. O sea, estamos dejando pasar la luz, hay refracción, pero si ese glossiness va más cercano a cero, es como si viéramos el agua en una alberca sucia, ¿ok? O en un lago con mucha tierra, ¿ok? Si yo bajo este valor de glossiness, por ejemplo, a 0.20, se empieza a ver como un material, como un cristal, como si fuera un frosting. ¿Okay? Los voy a asignar aquí al material, al modelo, y voy a ponerles el render interactivo para que se vea un poquito mejor. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de brillo, de que les digo que todo brilla, perdón, que todo refleja, no que todo brilla, son dos cosas diferentes. ¿Ok? Ahí ya se ven los materiales. Vean que este de la derecha, que es el cristal, pues realmente no estamos refractando nada porque nuestro glossiness es muy bajo, 0.2, lo voy a regresar a 1 y en ese momento ya tengo ahí mi bolita de cristal, ¿ok? Entonces, por eso vamos viendo cómo se comportan todos estos valores. Como ven, tienen una razón de ser con el mundo físico, con la realidad, porque para que entiendan que pueden imitar cualquier material entendiendo cómo se comporta la luz en ese objeto. Entonces, otra propiedad de la física del mundo real es esto que se conoce como efecto Fresnel, ¿ok? Este es un efecto que lo observó el físico francés Augustin Jean Fresnel. No sé si está bien pronunciado, discúlpenme. Pero lo que nos dice es que todas las superficies reflejan, en mayor o menor medida, independientemente de las microfacetas. Todas reflejan. Ese valor de reflexión está se comporta de acuerdo al ángulo de visión en el que lo vemos, ¿okay? Cuando más de frente vemos un objeto, digamos que es su reflectividad base, pero entre más lo vemos de lado,
más cercano a los 90 grados, esa reflexión se dispara hasta casi el 100% de reflexión. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo este objeto, si lo ven aquí de frente, no se van a ver reflejos, no se ven esos pequeños reflejos blancos. Pero si lo ven cerca de aquí, cuando se acerca a la orilla, aquí o aquí, ya se ve blanco. Todos los objetos pasa lo mismo. Por eso a veces cuando ustedes ven un cristal de frente, pueden ver por él. Pero si se ponen de ladito y entre más de ladito lo empiezan a ver, ya no pueden ver a través de ese cristal. Porque es un efecto que se llama efecto Fresnel. Y ese objeto sí lo calcula de manera automática el programa. Y este efecto está íntimamente ligado con el índice de refracción. ¿Ok? El índice de refracción nos dice qué tanto estamos reflejando o qué tanto no estamos reflejando. ¿Okay? Cuando vemos un material de frente, vamos a decir que siempre es el F0. El F0, la reflectividad base. Y entre más nos acercamos a la orilla, siempre en la orilla vamos a tener reflexiones 100% blancas. Siempre vamos a ver a ese reflejo blanco en las orillas de los objetos. ¿Okay? Y por lo general, aquí se les pone un valor que dice del 2 al 5%. La gran mayoría de los materiales, y que vamos a ver a continuación, que se llama, dice materiales dieléctricos comunes. Vamos a ver qué es eso a continuación. Pero la gran mayoría de los materiales solamente reflejan entre el 2 y el 5% de la luz que reciben. Ya habíamos visto que lo que más refleja era ¿qué? La nieve recién caída. Esa refleja hasta el 80%. Por eso la gente que está en la nieve se tiene que proteger o terminan todos achicharrados. No es por gusto, es por la cantidad de luz que refleja la nieve. La gran mayoría de los objetos está reflejando entre 2 y 5% en un espectro muy, muy amplio de cosas. ¿Ok? Entonces, esa reflectividad base se conoce como reflectividad base o Fresnel 0. La mayoría de los materiales van en un rango del 2 al 5%. Y los metales, esos sí reflejan mucho más. Los metales reflejan entre el 50 y el 100% de la luz que reciben, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante entender eso? Porque, como les digo, el efecto Fresnel, que es lo que nos dice cómo se comporta una superficie, cómo refleja en base al ángulo en que la vemos, entre más alto es el índice de refracción, más reflectividad base tiene. Como les dije aquí, el IOR por defecto que trae 3D Max, o la gran mayoría de los programas, es por ahí del 1.5, 1.6, que es un valor de reflectancia muy bajito, como del 4%. Pero si yo aquí nada más por decir cualquier cosa, agarro mi material naranja, y en el IOR que tiene 1.6 le pongo 25, empieza a comportarse como un metal. ¿Sí lo ven? Que parece más metal que plástico. ¿Ok? No vamos a moverle mucho al IOR, pero para que lo entiendan, por qué es esa propiedad. ¿Ok? Y para que entiendan sobre todo ese principio de que todo refleja. No importa de qué esté hecho. No importa de qué esté hecho, todos los materiales del mundo real reflejan. En mayor o menor medida. Por eso es que siempre, no importa qué material estemos tratando de imitar, siempre las reflexiones son totalmente blancas y el glowing es el que nos va a decir qué tanto está reflejando y el IOR nos va a decir cómo se comporta el ángulo conforme lo vemos. Entonces, cuando hablamos de materiales, si ven su cuestionario que está ahí en Word, la primera pregunta o de las primeras preguntas es si es un metal o no es un metal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa es la manera más simplista y básica de empezar a crear materiales. ¿Es un metal o no es un metal? Si no es un metal, sabemos que es un dieléctrico, ¿okay? O es un material que no conduce la electricidad y por lo tanto refleja entre el 2 y el 5%. Si es un metal, es un material conductivo que va a reflejar entre 50 y 100% de la luz que es recibida. ¿Ok? Entonces, siempre es más fácil pensar en metales o no metales. Hay algunas excepciones.
hay algunas excepciones, pero de manera general siempre dividimos las cosas en metales o no metales, conductores o dieléctricos, o aisladores, como le quieran llamar. ¿Okay? Los metales, como les decía, tienen una reflectancia base muy alta, del 50% para arriba, todo lo que sea metal. Y aquí en el material hay un valor justo aquí que dice metalness, y por defecto está en 0. ¿0 qué quiere decir? Que no es un metal. Si le ponemos 1, ¿qué creen que pase? Que se va a comportar como un metal, efectivamente. Entonces voy a crear otro material, voy a copiar este mismo material, con Shift lo voy a crear aquí al ladito, ¿okay? Para que estén más o menos igual que los materiales, igual que las esferas. Voy a seleccionar esa esfera, le aplico este material, le voy a cambiar el color a un amarillito oro, voy a cambiar el color a un amarillito más oro, más doradito. Y le voy a decir que en metalness es 1. Y en ese momento esa esfera es una esfera metálica tipo oro. ¿Ok? 0 no es metal. 1 sí es metal. Ese es el único valor que no se recomienda mucho usar un número que no sea 0 o 1, porque o es o no es, ¿no? Ya lo intermedio son que les llaman metaloides, pero son extraños. Entonces generalmente es o es metal o no es metal, ¿no? Y en ese momento pues ya los programas lo interpretan como un metal y le dan características de un metal, le dan esa reflectancia mucho mayor, aunque no le hemos movido el IOR ni nada, le dan esa reflectancia mucho mayor, ¿okay? Esa reflectancia base. Ok, entonces, aquí algo bien importante. El metal, cuando se considera metal, le llamamos metal puro, metal limpio. Si estamos haciendo un material, por ejemplo, el de estas sillas, ¿no? Y decimos que esto es metal y le designamos el valor de 1, no es cierto. ¿Okay? Cualquier cosa que afecte al metal, grasa, polvo, pintura, cualquier cosa que recubra el metal ya no lo hace metal. Se comporta como un dieléctrico por esa capa que lo recubre. ¿Okay? Por eso es que hay mapas o imágenes en blanco y negro. Blanco significa sí, negro significa no. Entonces, si usamos un mapa en blanco y negro, en la parte de metalness, ¿qué va a pasar? En este caso nos da un material donde las zonas blancas se comportan como un metal y las zonas negras se comportan como un dieléctrico. Y al mezclarlo con el color base, pues ¿qué va a pasar? Que lo rojito se va a ver como óxido y pues lo gris se va a ver como el metal, gris, acero, de lo que sea que esté hecho ese material. ¿Ok? Por eso es importante entender esos valores. Blanco significa sí, negro significa no. En este caso, metalness blanca significa 1, o sea sí, y lo blanco es metal. Metalness negro significa no, quiere decir que no hay metalness, no hay metal en eso, y es un óxido en este caso, ya sea óxido, o sea pintura, o sea grasa, o lo que sea. ¿Ok? Para eso se usan esos valores de 0 a 1 y estos mapas que nos dicen cómo son las zonas de un material, de un objeto. ¿Ok? Los no metales, como les dije, los dieléctricos, aislantes, como quieran llamarle, son pues prácticamente todos los demás materiales, maderas, cerámicas, vidrios, papel, el que quieran, ¿no? Generalmente los conductores o metales, pues son los metales, los dieléctricos o aislantes, pues es todo lo demás. ¿Ok? Como les digo, hay valores de IOR ya en la vida real, pero para efectos prácticos,
La gran mayoría, si no saben, si les da flojera buscar el IOR del tabique o no lo encuentran porque hay cosas que no hay, ¿no? O la reflectancia base de una piedra brasa, no se preocupen. Finalmente, para efectos prácticos, la gran mayoría de los dieléctricos rondan los valores, como les digo, de un 2 a un 4 a un 5% de reflectancia base. Ya 8% es cuando hablamos, por ejemplo, de piedras preciosas, o sea, diamantes, rubíes, piedras preciosas, ¿no? Reflejan un poquito más, pero no son metales. Pero la gran mayoría de los materiales dieléctricos comunes andan en el 2 al 5% en su IOR, ¿ok? Cuando se calcula esa reflectancia base. Hay otra propiedad, un poquito ya propiedades más complejas, ¿ok? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Ok? Entonces, es física básica, pero lo importante es, me gusta explicárselos, uno porque pues, es la manera que ahorita actualmente, como se hacen los materiales, después quién sabe, pero como les digo antes no se hacían así, hasta el modelo de Disney. Pero finalmente, vean que son pocos valores que hay que controlar. Si sabemos lo que estamos haciendo, podemos replicar cualquier material, por eso es importante entenderlo. Por eso me gusta explicárselos. Entonces, ahorita vamos a ver y vean que son esto, ¿no? El difuso, ya vimos que son las reflexiones difusas. Reflection siempre va blanco, porque para que sea físicamente correcto, esto debe ser blanco. Y el glossiness nos dice cómo es la superficie, si es muy rugosa, si no es muy rugosa, si está muy dañada, si no. Metalness nos va a decir si es o no un metal. Fresnel Reflection, que es el efecto Fresnel, siempre debe estar activado, siempre. La refracción nos dice si pasa o no pasa la luz. Y el IOR nos va a decir cómo se desvía la luz, pero también nos va a decir qué tanto reflejo base tiene ese material, ¿ok? Y después está esta parte que dice translucencia, ¿ok? O el fog color. ¿Por qué? Porque, bueno, ya vimos que los rayos entran, se dispersan y vuelven a salir, ¿ok? Pero cuando el medio lo permite, o sea, el objeto del que están entrando, puede pasar otro fenómeno que conocemos como transparencia o translucidez, ¿ok? Quiere decir que el rayo absorbe, el rayo rebota dentro del objeto, va disminuyendo la velocidad y cambia, va disminuyendo su velocidad, cambia a otra forma de energía que generalmente es calor. Y después cuando se dispersa, la cantidad que sale ya no es la misma y pareciera que es un poco translúcido el objeto. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con las orejas? ¿No? En las orejas, que no son transparentes, son translúcidas. O si vemos nuestros dedos contra una luz, veremos que el borde se ve un poco translúcido, ¿no? La cera, la parte cuando prenden una vela y la parte que está cerca de la llama, no es transparente, es translúcida. El mármol, la leche, ese tipo de objetos tienen ese efecto de translucencia, ¿ok? ¿Qué es lo mismo que pasa igual en una alberca? O sea, cuando ya tenemos gran cantidad de agua en una alberca, si tenemos por eso cuando hacemos un espejo de agua nos dicen que siempre sea de mínimo 10 o 15 centímetros o no se produce ese efecto, ¿ok? Porque si tenemos poca agua no se refleja, no se genera ese espejo, pero en cuanto más agua tenemos, pues menos podemos ver el fondo de lo que está en esa agua, por muy clara que sea, ¿no? Porque los rayos de luz que empiezan a entrar, empiezan a perder potencia y ya luego no salen, ¿no? Entonces, el espesor de un objeto es muy importante en ese efecto de translucencia. Por eso es muy importante cuando estamos modelando por ejemplo, que haya una alberca, un espejo de agua, es importante modelar ese espesor de esa agua, de lo que sea que estamos haciendo. Es bien importante darle ese espesor, porque cuenta. O sea, dentro del cálculo de la iluminación cuenta, ¿no? Y esto es lo mismo que produce el color. Ahorita vimos que cuando creé el material del cristal,
este material de la derecha, que es el cristal, digo, le puse el color negro, pero en realidad podría ponerle cualquier color, podría ponerle azul, y pues funciona igual, o sea, no cambia. Vean que el material no se altera. El material no se altera porque la refracción está actuando, está permitiendo el paso. ¿Qué tenemos que decirle entonces? Que tiene translucencia aquí en esta parte de abajo. Esta parte del fog color es lo que nos va a decir si quisiéramos teñir ese cristal o el agua que estamos tratando de hacer. Es lo que tendríamos que mover para decirle, eso es de este color. Y vean que aquí dice incluso qué tan profundo es. Ahí dice profundidad 1 centímetro. ¿Okay? Si yo le cambio ahí a ese fog color de blanco a azul, vean que se ve oscuro, porque le estoy diciendo que tiene de profundidad 1 centímetro, entonces pues eso no es. Pues no, efectivamente el rayo entra a 1 centímetro, no va a pasar nada. Pero si le digo que en vez de 1 centímetro tiene 10, ya se empieza a teñir de azul esa esfera. Tenía 30 centímetros, le digo que tiene los 30 centímetros. Y entonces ya empieza a pasar el rayo y generar ese efecto de translucencia. ¿Okay? Le puedo dar más, digo, aunque en realidad la esfera no es tan grande, pues le voy a dar 100. Y ya perdí incluso el color azul porque pues ya no corresponde con lo que yo modelé. Pero se ve ahí un poquito el tono, ¿no? Lo voy a bajar a 50. Y ahí anda un poquito un cristal azuloso. En 40. Ahí está. ¿Ok? Y incluso ahí donde dice translucencia, aquí dice ninguna. Si ustedes le despliegan, por ejemplo, en la que está a un lado, voy a seleccionar la que está a un lado. Y aquí tiene translucencia, dice que es volumétrica o SSS. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa con esto. ¿Ok? Pero finalmente, vean que si yo quisiera realmente darle color a un cristal o al agua, no lo puedo hacer desde el difuso, porque el difuso, acuérdense que es la superficie o el reflejo abajito de la superficie, pero aquí al momento de tener refracción, ya no existe eso. Tenemos que decirle que existe un fog color que está pintando, o esa translucencia que nos está pintando el agua o el color que nos está dando el color del agua o el color del cristal que estamos tratando de generar. Hay otra cosa que se llama el subsurface scattering, que es cuando materiales que tienen mucha dispersión y baja absorción, se conocen como medios participantes, o materiales translúcidos como son el humo, la leche, la piel, el jade, el mármol, ¿no? Que el rayo, incluso a veces, si aquí hubiera una luz, el sol muy fuerte, incluso se podrían ver aquí los rayos atravesando este humo, ¿no? Entonces, ese efecto, que se llama de subsurface scattering, a veces incluso hay shaders especiales para hacer ese efecto. Veíamos que en la parte de los materiales, vean que incluso hay un material que se llama Fast SSS, ¿okay? Es un material explícitamente creado o un shader creado cuando queremos hacer ese tipo de materiales como humo, ¿no? Porque necesitamos hacer ese scattering que pasa abajo de la superficie, subsurface scattering, pero también podemos simularlo de una manera muy sencilla. Aquí en esta parte de la translucencia, por defecto dice que no, pero si le damos un clic ahí, en este caso en el elemento naranja del centro, dice que es volumétrica o es SSS, ¿no? Si le decimos que es volumétrica, va a empezar ahí dice, tiene varias... generalmente empieza a generar ese SSS, ya son cosas un poquito más complejas, pero finalmente produce lo que sería ese efecto como de una vela, como de esa... Como aquí no tiene luz directa que le está haciendo ese efecto, pues no se va a ver, pero finalmente lo podemos simular desde ahí o, como les digo, hay materiales específicos para crear este tipo de cosas. No nos vamos a meter en eso ahorita, pero para que lo conozcan. Ok. El BRDF
como les decía, es, por sus siglas en inglés, es el Bidirectional Reflectance Distribution Function, o una función de distribución para la reflectancia bidireccional, que es lo que calcula. Es lo que calcula el shader, y en gráficos por computadora existen diferentes modelos, pero para los modelos basados en PBR, actualmente se usa GGX. Es lo que calcula mejor las microfacetas, que ya vimos anteriormente. Anteriormente había un modelo que se llamaba Blinn, otro que se llamaba Pong, etcétera, ¿no? Pero actualmente todo está o lo que está correctamente hecho, físicamente correcto, es GGX. V-Ray trabaja con GGX. En esta parte de abajo, no sé si alcanza a salir aquí está. BRDF dice microfaceta GTR GGX, ¿ok? Ya eso no lo tienen que mover, eso siempre está ahí, ¿ok? Pero para que sepan que V-Ray trabaja con ese modelo de microfacetas GGX, así como muchos otros softwares también lo hacen, ¿ok? Esto simplemente es recordarles que estamos en Linear Workflow, flujo de trabajo lineal. Materiales PBR trabajan excelentemente bien en flujo de trabajo lineal porque están representando la física del mundo real, ¿okay? No hay luz que no sea lineal en el mundo, y al nosotros tratar de replicar cómo se comportan los rayos en una superficie, pues tenemos que hacerlo en flujo de trabajo lineal, ¿okay? Ya saben que todo es en gamma 1, que es una línea, y al final le vamos a aplicar una curva para poderlo ver como a nosotros nos acostumbramos a ver. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí dudas? ¿No? Bueno, entonces, características claves de los materiales PBR. 1, la conservación de la energía. La luz que entra nunca es la misma que sale, ¿ok? Por eso no hay blancos totalmente blancos, no hay negros totalmente negros, no hay rojos totalmente saturados, no existen, porque siempre hay pérdida de calor, siempre. Entonces, el efecto Fresnel, todo refleja, todo lo que existe en el mundo refleja en mayor o menor medida, dependiendo del ángulo de visión en que lo estemos viendo. El cálculo de la iluminación tiene que ser en flujo de trabajo lineal para que sea correcto. Y bueno, la intensidad especular dependerá, o sea, los reflejos especulares dependen de las microfacetas, de cómo está hecho ese material, ¿okay? De cómo está la rugosidad de ese material. Para terminar esta presentación, los mapas que es para crear en materiales, bueno, muchas veces cuando buscan en internet van a encontrar materiales, y bajan un material de cualquier página y encuentran esta serie de imágenes, y no saben cómo interpretarlas. Es esto que estamos viendo exactamente. Estas imágenes no son imágenes como tal, son información. El color base o albedo, la oclusión ambiental, el bump o los altos y bajos en la superficie, el glossiness, la rugosidad de esa superficie, las normales, que ya vamos a ver qué es eso, o el roughness y el glossiness es lo mismo a la inversa, ¿okay? Y un ejemplo de cómo se ve ese material ya renderizado, ¿okay? Todas estas diferentes imágenes es información del material que genera esto, ¿okay? Cuando ustedes descargan un material de internet, muy probablemente encuentren eso, ¿okay? Los mapas que más comúnmente vamos a estar ocupando es el que nos dice cómo es una superficie, o sea, el color base, que generalmente se va a llamar base color, difuso o albedo, y el material especular, ¿ok? Los reflejos especulares. Rara vez ya no se usa, ya no se usa porque ya con el efecto Fresnel ya lo hace, ¿no? Anteriormente se usaba mucho porque no se usaba el efecto Fresnel y ahorraba cálculos, pero ya no es necesario. Pero bueno, estos materiales no requieren de ningún ajuste, o sea, el programa los ajusta para verlos de manera lineal, les aplica esa curva inversa, y hay otros mapas que nos dicen datos de la superficie, que es el glossiness, el normal y el displacement, ¿okay? Estos materiales más que imágenes, estos mapas más que imágenes, son datos de cómo se comporta esa superficie, y tienen que ser interpretados de manera lineal, o sea, en una línea sin ninguna gama aplicada,
por el motor de render o por el programa. ¿Okay? Ya iremos viendo cómo se hace esto, no pasa nada. Glossiness, como les digo, entre más negro es, más rugosa está o más dañada está la superficie. Y el opuesto, vean que glossiness, lo negro nos indica que está muy dañado. Y en un mapa de roughness, lo blanco nos indica que está dañado. O sea, entre más blanco es en un material de roughness, pues más dañado está esa superficie. Es lo mismo a la inversa. No se hagan bolas con eso. ¿Sale? En glossiness lo negro nos dice que está dañado y en roughness lo blanco nos dice que está dañado. Es exactamente el mismo material o el mismo mapa a la inversa. Y esa serie de mapas nos va a dar un material renderizado, que es este, que es lo que vamos a hacer la siguiente clase, en cómo se ve. ¿Okay? Los editores de materiales, ¿cuál es el mejor? El que ustedes quieran, con el que ustedes se acomoden. ¿Okay? La ventaja del PBR es que es aplicable a una gran cantidad de programas. El Blender usa Metallic Roughness, Unreal Engine usa Metallic Roughness, V-Ray con SketchUp usa Specular Glossiness, 3D Max usa Specular Glossiness, pero para el caso es lo mismo. ¿Okay? Vean que si yo veo el editor de materiales de Blender, aquí me dice que tengo color base, source surface color, metallic, especular, roughness, anisotropic. Los mismos parámetros que estaban en el modelo de Disney están ahí. Si ustedes ven el editor de materiales de Unreal Engine, tiene base color, tiene metallic, tiene especular, tiene roughness, tiene anisotropías normales y otras cosas. El mismo modelo de Disney. Es exactamente lo mismo. Si entienden para qué sirve el mapa, lo aplican en cualquier lado. SketchUp con V-Ray tiene difuso, reflexión, refracción, code, opacidad, bump. Lo mismo. Todos los mapas se repiten. 3D Max, que ya lo acabamos de ver, tiene difuso, tiene reflejo, tiene metallic, tiene refracción, tiene fog color. Lo mismo. Son los mismos mapas, los mismos valores aplicados de diferente manera. Otros softwares, Lumion, tiene reflectividad, tiene metalness, tiene displacement, tiene opacidad, tiene subsurface scattering, que es el SS, tiene textura, tiene roughness. Twinmotion, que es una variante más simplificada de Unreal Engine, tiene lo mismo, tiene color, normal, roughness, metallic. Los mismos valores se repiten. DeFi Render, igual. Tiene base color, tiene normales, tiene especulares, tiene roughness, tiene metallic, tiene ambient occlusion. Los mismos valores. Siempre, siempre, siempre es lo mismo. ¿Okay? Vean que es el PBR es aplicable a muchísimos softwares. Lo importante es entenderlo. En este caso lo vamos a aplicar a V-Ray, pero lo mismo aplica para cualquier otra cosa. ¿Vale? ¿Cuál es el mejor? Ustedes quieran.